Shabbat Shalom. Buenas noches, bienvenido a nuestro estudio de la porción de la Torah, que esta noche se llama Tetzaveh, que se puede traducir como mandarás u ordenarás. Tetzaveh, que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 27, verso 20 al capítulo 30, verso 10. Y estamos continuando con los mandamientos respecto a la orden que Hashem dio a Moisés para edificar el Mishkan, y continuamos con eso, además de la vestimenta y otras cosas respecto al sacerdocio. Pero antes de dar comienzo, quiero hacer la bendición de la Torah, que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos has escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Como estaba diciendo, la porción se llama Tetzaveh, mandarás, Éxodo 27:20 al 30:10. En esta porción hay 7 mitzvot, de los cuales 4 son positivos y 3 son negativos. Que yo les aconsejo que siempre busquen información respecto a los mandamientos para que lo entiendan mejor. Y esta noche voy a continuar compartiendo con ustedes un PowerPoint, porque ya que hay tanta descripción y tantos detalles de diferentes cosas, que a veces lo visual ayuda a entenderlo mejor. Y voy a estar leyendo y a la misma vez vamos a estar viendo las láminas. Así que estoy compartiendo aquí con ustedes. Tetzaveh, mandarás, Shemot o Éxodo 27, 20 al 30, 10. Comenzando capítulo 27, verso 20, y voy a estar leyendo del Humash. Dice: y tú ordenarás Tetzaveh a los hijos de Israel que tomen para ti aceite de oliva puro, prensado para iluminación, para encender una lámpara en forma permanente, que ahí es la palabra tamid, que también se puede traducir como en la forma continua. En la tienda de reunión afuera del velo que está junto a las tablas del testimonio, la arreglarán Aarón y sus hijos desde la noche hasta la mañana, ante Hashem, un decreto eterno, o sea, un hok, para sus generaciones de los hijos de Israel. Y aquí tenemos el aceite de oliva, que tiene que ser la primera prensada de esa oliva, el aceite más puro, para uso de la menorá. Y el capítulo 28 dice: y tú acércate a Aarón tu hermano y a sus hijos junto con él de entre los hijos de Israel, para que oficien como sacerdotes ante mí, Aarón, Nadab y Abihu, Elazar e Itamar, los hijos de Aarón. Harás vestimentas de santidad para Aarón tu hermano, para gloria y esplendor. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes he colmado de espíritu sabio, y harán las vestimentas de Aarón para santificarlo, para oficiar ante mí. Disculpen, por aquí tenemos la menorá, que es Ner Tamid. Ner es la llama y Tamid es permanente, continuamente o eternamente. El aceite puro se usaba para encender la menorá, que hay 2 opiniones. Una dice que tenía brazos curvos y hay otra que dice que tenía brazos rectos. Y esta menorá se la arreglaba 2 veces al día. Empezaban encendiendo algunas y luego por la tarde la encendían todas, para que tuviera el alumbramiento completo desde por la tarde toda la noche. Y ellos venían y cambiaban las mechas y cambiaban y limpiaban el aceite que quedaba, o aceite que había ser añadido, y tenía que estar continuamente encendida. Una de las lamparillas, esa nunca se podía apagar. De apagarse,
había en el altar de afuera, el altar de bronce, un lugar específico, una madera específica que con ese fuego que había ahí era que se encendía la menora, sí era que se apagase uno de las velas específicas que tenía, una de las lamparitas que tenía que siempre estar encendida. Y aquí comenzamos a hablar sobre las vestimentas de Aarón, que son vestimentas de santidad, de honra y hermosura o esplendor. Y en el verso 4 dice, estas son las vestimentas que harán: un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, un turbante y una faja. Harán vestimentas de santidad para Aarón tu hermano y para sus hijos, para oficiar como sacerdotes ante mí. Ellos tomarán el oro, la lana turquesa, púrpura y carmesí y el lino. Y aquí tenemos que son 8 piezas para el sumo sacerdote. Tenemos la mitra o el turbán, la lámina de oro o la corona, el efod, el pectoral, el cinturón, el manto, túnica bordada y tenía que tener calzoncillos. Así que para el sumo sacerdote eran 8 piezas y esta era la que él usaba usualmente mientras estaba oficiando en el templo o en el Mishkan. Recuerden que para Yom Kippur él usaba solamente las vestimentas blancas. Así que son 8 piezas que él tiene que ponerse. Y aquí vemos de nuevo que tiene que usar los 3 colores básicos más importantes del Mishkan y del templo, que es el tejelet, lo que traducen como azul, el argamán, que es lo que traducen como si fuera un púrpura, y luego el tolaat shanei, que es lo que sería como el rojo, parecido al rojo. En el verso 6 dice, harán el efod de oro, lana, turquesa, púrpura y carmesí y lino trenzado, obra de tejedor. 2 tirantes unidos a sus 2 extremos tendrá, y así se unirá. El cinturón con el que se ciñe, que está sobre él, será de la misma artesanía. Será hecho de él de oro, lana turquesa, púrpura y carmesí y lino trenzado. Tomará las 2 piedras de Shoham y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los nombres de los 6 restantes en la segunda piedra según su orden de nacimiento. Y aquí está describiendo el efod, que esto que se ve aquí, que una pieza en la cual se va a poner el pectoral. Y estas son las 2 piedras que se van a poner en los hombros. Y el verso 11 dice, obra de grabador de gemas, como el grabado de un anillo de sello, así grabarás en las 2 piedras los nombres de los hijos de Israel, con engarces de oro las harás. Colocarás ambas piedras sobre los tirantes del efod, piedras de recordatorio para los hijos de Israel, y portará a Aarón sus nombres ante Hashem en sus 2 hombros como recordatorio. Y esta lámina que vemos aquí es como el Instituto del Templo ha hecho las vestimentas del sumo sacerdote. O sea que estas fotos son directamente de lo que han hecho hasta hoy día en el Instituto del Templo, que es lo que va a usar el sumo sacerdote tan pronto se establezca el templo. Y aquí vemos que las piedras que llevaba en los hombros, llevaba cada piedra 6 nombres y tenían que ser los nombres de las 12 tribus de Israel en orden de nacimiento. Dice, portará Aarón sus nombres ante Hashem en sus 2 hombros como recordatorio, además del pectoral, del cual vamos a hablar ya mismo. Tenía estas 2 piedras en sus hombros, o sea que cada vez que se presentaba el sumo sacerdote ante Hashem, era un recordatorio de los hijos de Israel. Recuerden que el sumo sacerdote viene siendo el representante de toda la nación. Y sus vestimentas representan la autoridad y la presencia de Hashem. Recuerden que el sumo sacerdote está como representante, como imagen de el Elohim de Israel. Verso 13.
Harás engarces de oro y 2 cadenas de oro puro en los bordes, las harás de artesanía trenzada y colocarás las cadenas trenzadas sobre los engarces. Harás un pectoral de juicio, lo que se llama Hoshen Mishpat. En el hebreo es Hoshen Mishpat. Harás un pectoral de juicio, labor de tejedor, como la artesanía del efod lo harás. De oro, lana turquesa, púrpura y carmesí, y lino entrelazados lo harás. Cuadrado será, doblado de medio codo de largo y medio codo de ancho. Lo llenarás con guarniciones de piedras, 4 hileras de piedra, una hilera de odem, pidda, barejet, una hilera. La segunda, aquí tiene, no voy a decir todos esos nombres de todas esas piedras porque realmente aquí las tienen escritas en forma fonética de cómo lo tienen escrito en el hebreo, pero realmente estos son aproximaciones de las piedras. Realmente no se sabe cuáles son, pero tienen una idea, una aproximación, porque muchas de estas cosas se ha perdido con el tiempo. Por ejemplo, aquí vemos el pectoral que tienen ya establecido el Instituto del Templo y las piedras, y aquí según ello tiene que para Rubén el rubí, para Shimón la esmeralda, para Leví el agate, para Yehudá acuamarina, para Isaacar el zafiro, para Zebulón el cuarzo cristal, para Dan el lápiz lázuli, para Naftalí el topacio, para Gad el amatista, para Asher el crisólito, para Joseph el onix y para Benjamín el opal. Es como ellos creen que son las piedras. Y las tienen ya, como les dije, las tienen ya preparadas en el Instituto del Templo para ser usadas cuando así ocurra el momento. En el verso 21 dice, las piedras serán de acuerdo con los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, grabados como un anillo de sello, cada uno de acuerdo con su nombre será para las 12 tribus. Dice, harás para el pectoral cadenas en los bordes de artesanía trenzada de oro puro. Harás para el pectoral 2 anillos de oro y colocarás los 2 anillos en los 2 extremos del pectoral. Colocarás las 2 sogas de oro en los 2 anillos en los extremos del pectoral y los 2 extremos de las 2 sogas las colocarás sobre los 2 engarces que colocarás en los tirantes del efod hacia el frente. El propósito es que el pectoral no se mueva de su sitio cuando el sumo sacerdote esté oficiando. Recuerden que él tiene que moverse y hacer varias cosas, por lo tanto eso no puede salirse de su lugar. Verso 26. Harás 2 anillos de oro y los colocarás en los 2 extremos del pectoral en su parte inferior hacia el efod dispuestos del lado interno. Harás 2 anillos de oro y los colocarás en la parte inferior de los 2 tirantes del efod hacia el frente opuesto a su costura por encima del cinturón del efod. Unirán el pectoral desde sus anillos hasta los anillos del efod con un cordón de lana turquesa para que permanezca encima del cinturón del efod y para que no se suelte el pectoral de encima del efod. Portará a Aarón los nombres de los hijos de Israel sobre el pectoral de juicio, sobre su corazón, cuando entra al santuario como recordatorio ante Hashem en forma permanente, tamid. Recuerden que además de las 2 piedras en los hombros, tiene pectoral como recordatorio de los hijos de Israel. Colocarás dentro del pectoral de juicio los Urim y los Tumim, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando se presente ante Hashem, y portará a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón ante Hashem en forma permanente, tamid. Con respecto al Urim y Tumim, era para juicio, para mishpat, y estas 2 piedrecitas iban metidas en el pectoral que estaba doblado en sí, formando un bolsillo, y ahí ponían las piedras. Estas piedras eran con el propósito de tomar decisiones. Por ejemplo, si el rey tenía alguna pregunta a Hashem, iba el sumo sacerdote y preguntaba. Y hay muchas especulaciones de cómo era que esto funcionaba. Unos dicen que era una piedra blanca y una piedra negra,
el Orim, que viene la palabra Or, que significa luz, y el Tamim, que significa completo o íntegro. Es interesante que son las dos letras Aleph Tav. Y unos dicen que si la piedra era blanca, correspondía a un sí, y si la piedra negra correspondía a un no. Por ejemplo, si preguntaban, ¿tenemos que salir a guerra? Pues el sumo sacerdote iba ante la presencia de Hashem, preguntaba y metía la mano y de acuerdo a la piedra que salía, era la respuesta. Es una forma en que ellos piensan que sucedía. Otra dicen que en el pectoral, como tiene los nombres de los hijos de Israel, que cuando había una respuesta, las piedras se iluminaban y las letras que se veían que quedaban, ¿cómo decir?, iluminadas o encendidas o prendidas, el sumo sacerdote tenía que, por medio del Espíritu Santo, saber cómo organizar, poner esas letras para llegar a una palabra correcta. Y aquí están diciendo en el Humash, cuando uno lee de que, no sé si fue que lo leí en el Humash o lo leí en el libro de los 613 mandamientos. ¿Ustedes se acuerdan de Ana, cuando Ana fue a donde Elí? Y que ella está en el Humash, ¿verdad? Que ella estaba orando, entonces que Elí vio las letras del pectoral y que salieron unas letras, se iluminaron, pero que las letras dicen que él la interpretó mal porque interpretó que ella estaba borracha, bebida, cuando también pudo haber, si la hubiera combinado de otra forma, era que ella estaba pidiendo, era una mujer que estaba pidiendo algo, o sea, que era una mujer de integridad, que no era. Entonces, dos cosas completamente opuestas. Pero eso es lo que dicen ellos. Realmente no se sabe cómo funcionaba esto, pero tienen una idea de que más bien era para cuando el rey o el pueblo tenía una pregunta, venían al sumo sacerdote y el sumo sacerdote daba una respuesta. Estas piedras, al igual que el arca, al igual que las tablas y todo lo que estaba en el arca, aquí en el Humash dice que fueron escondidas por el rey Yoshiyahu. Otros dicen en otros libros que fue el profeta Jeremías. La cosa es que han desaparecido. Unos dicen que saben dónde está, otros dicen que nadie sabe dónde están, unos dicen que está escondida en uno de los túneles debajo de donde va el templo, en el monte, o sea que hay muchas conjeturas, pero en su tiempo sabremos. Estoy segura que van a aparecer cuando tienen que aparecer. Así que vemos el Tumim y Urim, porque recuerden que en el antiguo Medio Oriente todas las naciones tenían su forma de adivinanza, de tratar de saber qué querían los dioses. Pues ellos se imaginaban cosas y hacían adivinanza, y entre las cosas que ellos hacían era que cuando hacían sacrificio utilizaban el hígado del animal para hacer adivinanza, de acuerdo a cómo, realmente no sé, picaban el hígado y tiraban ahí los pedazos, y como salieran las formas de los pedazos, ellos hacían adivinanza con eso. Y con los riñones, por eso Hashem dice que esas cosas hay que quemarlas en altar para que las demás naciones no piensen que el pueblo está haciendo igual que los demás, usando esas cosas para adivinanza, pero él tiene lo que es el Urim y el Tumim. Y de nuevo, es interesante que las letras de esas dos piedras, una es Aleph y la otra es Tav. Y luego dice, el verso 31, harás el manto del efod completamente de lana turquesa, o sea, de tejelet. Tendrá su abertura para la cabeza, un doblez por dentro, un reborde tendrá su abertura alrededor, obra de tejedor, como la abertura de una coraza de malla será para él. No se rasgará. Harás en su dobladillo granadas de lana turquesa, púrpura y carmesí, en su dobladillo en todo su contorno, y campanillas de oro entre ellas en todo su contorno. Una campanilla de oro y una granada, una campanilla de oro y una granada habrá en el dobladillo del manto en todo su contorno.
deberá estar sobre Aarón para oficiar. Se oirá su sonido cuando entre al santuario ante Hashem y cuando salga para que no muera. Así que el cuello de este manto tenía que ser reforzado para que no fuera fácilmente rasgarse. Y dice que el manto del efod completamente de tejelet. Recuerden que este azul es súper caro, difícil de conseguir. Por lo tanto, esta pieza realmente representa un estatus alto de realeza. Recuerden que aquí el sumo sacerdote representa a Hashem, la imagen de Hashem. Dice, en el comentario de los mandamientos, dice, cuando las vestimentas se ensuciaban, no se lavaban. Eran usadas para hacer las mechas de la menora. Que está hablando de la ropa blanca de los sacerdotes, sobre todo, que era todo de lino blanco. Cuando se ensuciaban, y usted hay que pensar que sí se van a ensuciar porque están trabajando con sangre continuamente, por lo tanto, no se lavaban, sino que eran usadas y se hacían mechas para la menora. Las del Cohen Gadol en Yom Kippur eran usadas una sola vez. O sea, en cada Yom Kippur, la vestimenta blanca que usaba el sumo sacerdote era usada más que para esa vez. Aunque estuviesen limpias, nunca lo usaban más de una vez. Y aquí vemos el manto con su cuello, lo más, como dije, reforzado, y abajo las granadas y las campanillas. A propósito, las granadas y las campanillas, sobre todo es para que cuando se está moviendo el sumo sacerdote y cuando va a entrar al santuario, no al lugar santísimo, porque en el lugar santísimo lo que usa es la ropa blanca. Cuando está entrando al lugar santo, que hay que preparar la menora, que hay que preparar el incienso, donde está el pan, todas esas cosas, según él entraba y caminaba, sonaban y da a entender que esto era para anunciarle a Hashem que él está ahí, que está aproximándose, que está cerca del lugar santísimo, pero no puede entrar. En uno de los midrash cuentos que hacen en el judaísmo es que dicen que cuando entraba el sumo sacerdote, le amarraban una soga, por si le pasaba algo, poderlo sacar. Pero sabemos que eso no era así. Las campanillas solamente era, recuerden que esta vestimenta solamente se usa para todo el trabajo que hacía el sumo sacerdote, excepto en Yom Kippur, aunque recuerden que el servicio es largo todo el día, había momentos en que se tenía que cambiar de ropa blanca de lino a esta ropa, y así sucesivamente, pero mientras estaba en el lugar santísimo, iba todo completo de blanco. Y algo que quiero corregir, que en otras ocasiones he enseñado y lo he enseñado incorrectamente. Yo antes decía que cuando Yeshua fue ante Caifás, que se rasgó su vestimenta, yo pensaba que era la vestimenta del sacerdote, y que al hacer eso estaba rompiendo el mandamiento y además de eso estaba confiriendo, o sea, reconociendo el sacerdocio de Yeshua. Pero me parece que fue el año pasado o hace poco, el pastor Augusto me hizo la observancia de que eso es incorrecto, así que voy a corregir lo que había dicho incorrectamente con lo siguiente, y quiero leerle esto para que tengamos mejor idea de qué fue lo que pasó cuando Yeshua estuvo frente a Caifás y Caifás rasgó su ropa. Dice en Mateo 26:1. Aconteció que cuando Yeshua terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado. Cuando Yeshua mismo se llama el Hijo del Hombre, ustedes tienen que inmediatamente ir al profeta Daniel, la visión que él tuvo, porque es el término que él usa. También a Ezequiel usan el nombre del Hijo del Hombre, y es un nombre específico para el Mesías. Verso 3. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el atrio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y Caifás fue sumo sacerdote del año 18 al 36 de la era común. Estos son la gente del Sanedrín. Se reúnen con el sumo sacerdote en el atrio del sumo sacerdote, y faltan 2 días para Pesaj, pero mire lo que están diciendo ellos. Y tuvieron consejo
para que con engaño prendieran a Yeshua y lo mataran. Pero decían, no durante la fiesta, para que no haya alboroto en el pueblo. Conforme al mandamiento, el Sanedrín no se podía reunir durante las festividades para hacer juicio. Una de las cosas. Número 2, ya ellos están premeditando la sentencia sin haber escuchado a Yeshua, que eso también es ilegal. Aquí estamos hablando de los que son los líderes del sistema judicial de Israel. Mateo 26, 57 dice, los que habían apresado a Yeshua, recuerden que ya él ha tenido su cena con los discípulos, se va a orar, va al jardín de Getsemaní, y se lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Aquí te deja saber que están los 3 grupos necesarios para el Sanedrín: el sacerdote, los escribas y los ancianos. Y Pedro lo seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los guardianes para ver el fin. Lógico, cuando menciona el patio del sumo sacerdote, pues yo estoy pensando que es el patio donde ellos se reunían para hacer su juicio. Recuerden que esto está ocurriendo de noche. Primero que nada, conforme a la ley, primero está prohibido hacer juicio durante las festividades, y eso se encuentra en la Mishnah Sanedrín, capítulo 4, tratado 4, capítulo 1. Otra cosa, lo más probable, no todos estaban reunidos porque es la víspera de Pesaj. En lo que enviaban la noticia, no todo el mundo iba a llegar. Y dice, y Pedro lo seguía. Estos guardianes, lo más probable son guardianes del templo. No creo que hayan sido guardianes romanos. Si están en la casa del sumo sacerdote o está con el sumo sacerdote, supongo yo que son los guardianes del templo. Y los principales sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban con falso testimonio contra Yeshua para que lo mataran. El sistema judicial que supone que esté haciendo justicia, rectitud, que no aceptaran soborno, que fueran ciegos ante si era pobre o si era rico. Mateo 26, 63 dice, pero Yeshua callaba. Recuerden que Caifás le está haciendo preguntas. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, júrame por el Elohim viviente que nos diga si tú eres el Mesías, el Hijo de Elohim. Eso es lo que los tenía ellos locos. Que Yeshua no salía diciendo, soy el sumo sacerdote, perdón, soy el Mesías. Yeshua le dice, tú lo has dicho. Y además, os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, de otra forma decía la diestra de Hashem, y viniendo en las nubes del cielo. Casi nada. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. ¿Okay? Cuando rasga sus vestiduras, recuerden que están fuera de hora. Están haciendo un juicio de noche que se supone que por la Torah no se haga. Número 2, están reunidos en una festividad que tampoco se supone que se haga. Número 3, ya ellos habían premeditado matarlo sin haberlo escuchado. Número 4, si leen antes de esto, hubo muchos testimonios y ninguno era válido. Al último traen hasta dos testigos falsos que se supone que no se acepte y ellos sabían que eran falsos. También ahí están mal. Rasga su vestimenta, que significa que lo más lógico es que él no tenga su vestimenta de sacerdote puesta. Número 2, está fuera del templo. Número 3, que quien tenía control de las vestimentas eran los romanos, que solamente se las daban al sumo sacerdote cuando iba a oficiar en el templo, y no era que tenía acceso a ellos solamente más que cuando los romanos se las daban. Y número 4, él no puede usar esas vestimentas fuera del templo.
Y vamos a ver que realmente esto no está ocurriendo en el templo, esto no está ocurriendo donde se reunía el Sanedrín, que es el Lishkat Hagasit, que es la cámara de las piedras labradas que se encontraba en el edificio llamado Beit Aftinas, que ahí ellos no se están reuniendo, sino que se están reuniendo en la casa del sumo sacerdote. Y dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, que son vestiduras comunes, diciendo, ¡ah, blasfemado! Otra cosa, el juez mismo, para una sentencia de muerte, tenía que haber más de un juez. Aquí Caifás está tomando todas las decisiones. Otra cosa, está haciendo que Yeshua mismo se incrimine. Dice, porque le dice, Dino, tú eres el Mesías. Y él le dice, tú lo has dicho. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. ¡Ah, blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ahora mismo habéis oído la blasfemia. Resulta que conforme a la Mishnah Sanedrín, tratado 7, verso 4 a 5 dice que para blasfemar, la persona tiene que blasfemar diciendo el nombre de Hashem. Y en ningún momento Yeshua dice nada ni menciona a Hashem. Por lo tanto, él está sacando fuera de contexto el blasfemar. Ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte, algo que ya habían decidido 2 días atrás. Entonces, que esto tampoco es permitido en un juicio. Lo único que es permitido es látigos, pero no está permitido escupirlo, no está permitido darle puños y no está permitido darle bofetada. Todo lo que hicieron esa noche fue completamente ilegal y en contra de la Torah. Pero diciendo, profetízanos Mesías, ¿quién es el que te golpeó? Mofándose de él. Nada de esto se podía hacer en un juicio. Y Lucas 22:54 nos aclara que dice, después de arrestarlo, lo llevaron y lo introdujeron en la casa del sumo sacerdote. Así que todo esto está ocurriendo en la casa de Caifás. Por lo tanto, la ropa que él se rasgó no fue la vestimenta sacerdotal, sino su ropa común. Y quería traer eso y corregirlo porque yo estaba enseñando que era la ropa del sacerdote que él se había rasgado. Así que disculpen. Si ven esos videos, borren esa parte y escuchen este. Es interesante que habían 72 campanillas y 72 granadas. Dice en el verso 36, el verso 35, el capítulo 28, dice, deberá estar sobre Aarón para oficiar, se oirá su sonido cuando entre al santuario ante Hashem y cuando salga para que no muera. Y era un total de 72 campanillas y 72 granadas que tenía en la orilla del borde de su manto. Y aquí las vemos. Dice, se oirá su sonido cuando entre al santuario ante Hashem y cuando salga para que no muera. Es interesante que en Éxodo 14, versos 19 al 21, hay lo que llaman los 72 nombres de Hashem. O sea que si usted toma todos los versículos que están ahí en Éxodo 14, del 19 al 21, está lo que llaman los 72 nombres de Hashem que tienen que ver con sus atributos de Gesed, Gebura y Tiferet. Gesed ya hemos dicho que es la fidelidad y lealtad al pacto. Geburah viene siendo como fuerza y Tiferet viene siendo como esplendor, belleza. Así que todos estos nombres, que son los 72 nombres de Hashem, se encuentran ahí, que al igual que el número de granadas y campanillas en la vestimenta del sumo sacerdote. Verso 36 del capítulo 28 dice, harás una diadema de oro puro y grabarás en ella como se graba un anillo de sello santo para Hashem. Kodesh le Adonai, santo para Hashem. La colocarás en un cordón de lana turquesa y estará sobre el turbante, ante la parte delantera del turbante estará. Estará sobre la frente de Aarón para que Aarón traiga perdón por todo pecado respecto a las ofrendas sagradas que consagren los hijos de Israel
por cualquiera de sus regalos de ofrendas sagradas, y estará sobre su frente siempre para concederle buena voluntad ante Hashem. Bordarás con un diseño a cuadros una túnica de lino. Y aquí vemos la diadema. Kodesh le Adonai. Tiene que ser completamente en oro. Va encima del turbante que él se pone y queda ajustada con un tejelet, el azul. De nuevo, también esto está ya hecho en el Instituto del Templo. Dice, en el verso 39, bordarás con un diseño a cuadros una túnica de lino, harás un turbante de lino y una faja, harás obra de bordador. Para los hijos de Aarón harás túnicas y le harás fajas. Aquí vamos a ver la vestimenta para lo que llaman el sacerdote común o el sacerdote que no es el sumo sacerdote. Y esta es la vestimenta que consiste solamente de 4 piezas. Dice, harás túnicas y les harás fajas, y mitras les harás para gloria y esplendor. Vestirás con ellas a Aarón tu hermano y a sus hijos junto con él. Los ungirás, los investirás y los santificarás y oficiarán como sacerdotes ante mí. Aarón y sus hijos son los únicos sacerdotes para que puedan oficiar ante Hashem, nadie más. Les harás pantalones de lino para que cubran la carne desnuda, desde las caderas hasta los muslos serán. ¿Por qué? Porque en las otras culturas paganas era costumbre que los sacerdotes desnudos hacían los servicios. Y Hashem dice, en mi casa no, así que se ponen calzoncillos. Estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren a la tienda de reunión, cuando se acerquen al altar a servir en santidad, para que no carguen pecado y mueran. Y es un decreto eterno para él y para su descendencia tras de él. Recuerden que el sacerdocio es en base a sucesión de herencia. ¿Okay? Aquí tenemos toda la vestimenta del sumo sacerdote, cómo él se distingue de los demás, y la ropa del sacerdote común. Lo que cambiaba era la faja en términos de colores, pero la vestimenta, todo lo demás era de lino. Y otra cosa, el servicio tenía que ser siempre descalzo. A la que uno pasara el soreg, pasaba sin zapatos. Y antes de cruzar el soreg, tenía que hacer un mikvah. Todas las personas. Y aún vamos a ver que también los sacerdotes tenían que hacer un mikvah y luego, antes de comenzar a oficiar, se lavaban las manos y los pies. Y aquí vemos de nuevo todos los sacerdotes comunes usando la misma vestimenta, todos de blanco. Y la distinción del sumo sacerdote con sus fajas. ¿Okay? Y aquí están haciendo una lotería, porque recuerden que antes de comenzar, hacían una lotería para ver a qué sacerdote le tocaba qué oficio de ese día. Y aquí están los calzoncillos. En aquel entonces no había velcro, así que tienen aquí para amarrarse. Tenían que, los bloomers, tenían que ponerse, vestirse, no mostrar su desnudez. Una, modestia. Número 2, porque recuerden que están oficiando en santidad a un Dios santo. Capítulo 29 dice, ya está aquí la ceremonia de investidura para oficiar legalmente. Esto es lo que harás para ellos, para santificarlos a fin de que oficien como sacerdotes ante mí. Toma un novillo y 2 carneros sin mácula, con panes ácimos, o sea, sin levadura, hogazas ácimas mezcladas con aceite y obleas ácimas untadas con aceite de harina de flor de trigo, las harás. Las colocarás en un solo canasto y las acercarás en el canasto con el novillo y los 2 carneros. Y Aarón y sus hijos los acercarás a la entrada de la tienda de reunión y los sumergirás en el agua, un mikvah. Tomarás las vestimentas y vestirás a Aarón con la túnica, el manto del éfod y el pectoral, los ceñirás con el cinturón del éfod. Colocarás el turbante sobre su cabeza y colocarás la corona de santidad sobre el turbante.
Tomarás el aceite de unción y lo verterás sobre su cabeza y lo ungirás. Recuerden que el ungirlo con aceite, dice aquí en el hebreo, et shemen hamishha, y sobre su cabeza, umashachta, que es Mashiach. Este es el sacerdote que es Mashiach, el sacerdote ungido. Y dice, harás que sus hijos se acerquen y los vestirás con túnicas, los ceñirás con una faja a Aarón y a sus hijos y les pondrás las mitras y será para ellos el sacerdocio un deber eterno. E investirás a Aarón y a sus hijos. Es interesante que la palabra que aquí traducen como investir, investirás, en el hebreo es la palabra que significa que llenará las manos de Aarón y las manos de sus hijos. El investir es llenar sus manos, o sea, llenarlos, o sea, darle una responsabilidad. Las acciones que están haciendo es para con Hashem en santidad y son apartados exclusivamente para eso. Y dice, acercarás, el verso 10, acercarás al novillo frente a la tienda de reunión, apoyarán a Aarón y sus hijos sus manos sobre la cabeza del novillo. Y aunque recuerden que estos son ofrendas de purificación, aunque lo traducen como pecados, son ofrendas estas son una ofrenda de purificación. Cuando ponen sus manos sobre el animal, no es traspasando pecados al animal, es dejando saber que ese animal le pertenece a ellos. Y ellos están dándole ese animal a Yeshua, al Padre. Verso 11. Sacrificarás el novillo ante Hashem frente a la entrada de la tienda de reunión. Tomarás de la sangre del novillo y la colocarás sobre las astas del altar con tu dedo y toda la sangre verterás sobre la base del altar. Aquí está hablando del altar de bronce. ¿Y por qué poner esa sangre sobre las astas? Porque recuerden que tiene que haber un enlace entre el altar y el sacerdocio. Es una forma de vincular por sangre. Recuerden que sangre representa vida. La sangre representa pacto. Entonces esa es la evidencia visible de que el sacerdocio está unido al altar y el altar representa a Hashem. En la unión con el espacio sagrado, con Hashem en su casa, en su lugar que Él quiere estar para morar con su pueblo. Y dice, y el resto de la sangre se vierte en la base del altar. Y se tomará toda la grasa que cubre las entrañas, el diafragma junto con el hígado, los 2 riñones y la grasa que hay sobre ellos, y los quemarás como ofrenda sobre el altar. La carne del novillo, su cuero y sus excrementos quemarás en el fuego fuera del campamento. Sacrificio expiatorio es, en otras palabras, ofrenda de purificación. Verso 15. Tomarás al primer carnero, apoyarán a Aarón y sus hijos sus manos sobre la cabeza del carnero. Sacrificarás al carnero y tomarás su sangre y la arrojarás sobre el altar en el derredor. El carnero cortarás en sus partes, lavarás sus entrañas y patas y los colocarás junto con sus partes y su cabeza. Quemarás como ofrenda todo el carnero sobre el altar, una ofrenda de elevación, o sea, un olá, es para Hashem. Un aroma agradable, una ofrenda ígnea es para Hashem. Verso 19. Tomarás al segundo carnero. Apoyarán a Aarón y sus hijos sus manos sobre la cabeza del carnero. Sacrificarás al carnero, tomarás de su sangre y la colocarás sobre la parte media de la oreja de Aarón y sobre la parte media de la oreja de sus hijos, la derecha, y sobre el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. Y arrojarás la sangre sobre el altar en derredor. O sea que este viene siendo el carnero de consagración. Este es el carnero con el cual ellos son investidos con santidad y son separados para trabajar y hacer su labor en el templo, en el Mishkan, con respecto a Hashem. Y esta sangre es puesta, como dice aquí, en el lado derecho. Recuerden que el lado derecho representa rectitud, autoridad, poder. Por eso siempre era el lado derecho. ¿Y por qué la oreja?
para escuchar, Shema, para escuchar, para obedecer. Porque en el mano derecha, el pulgar de la mano derecha, porque son sus obras, sus acciones asociadas con Hashem, con el templo, con el Mishkan. Y porque su pie, su caminar tiene que ser también conforme a la voluntad del Padre. O sea, todo su ser, lo que escucha, lo que hace, por donde camina, tiene que estar dirigido a Hashem. Porque son escogidos para servirle, para hacer abodá, para servirle y para hacer conforme a todo lo que Hashem ha pedido con respecto al Mishkan y su casa. Porque ellos son los que van a mantener el espacio sagrado, sagrado. Ellos son los que van a trabajar para cuando hay impureza, sacar esa impureza. Porque si hay impureza, Hashem no puede morar en medio de ellos. O sea, son los que van a mantener, sostener, cuidar, hacer todo lo que tiene que ver con el Mishkan y el templo en el futuro. Verso 22. Tomarás del carnero, o sea, de este carnero que acaban de degollar y usar la sangre para marcarle la oreja, las manos y los pies. Dice, tomarás del carnero la grasa, el rabo, la grasa que cubre las entrañas y el diafragma junto al hígado, con el hígado, los dos riñones y la grasa que hay sobre ellos y el muslo derecho, pues es un carnero de perfección. Aquí dice perfección o carnero en el sentido de que está completo y también se le llama miluim. Miluim es lo que viene siendo investirlos, consagrarlos, oficiarlos como sacerdotes. Una torta de pan, una hogaza de aceite y una oblea del canasto de panes ácimos que está ante Hashem. Colocarás todos sobre las palmas de Aarón y sobre las palmas de sus hijos y las mecerás como ofrenda de mecimiento ante Hashem. Ese tipo de ofrenda se llama tenufa, ofrenda de mesero, mecida. Los tomarás de sus manos y los quemarás como ofrenda sobre el altar, sobre la ofrenda de elevación, como un aroma agradable ante Hashem. Una ofrenda ígnea para Hashem es: tomarás el pecho del carnero de la investidura, que es de Aarón, y lo mecerás como ofrenda de mecimiento ante Hashem. Luego será tu porción. O sea que esta porción, el pecho de este carnero, se le va a dar a Moisés, porque Moisés es quien está haciendo todo el trabajo, porque todavía Aarón y sus hijos no han sido, están en el proceso de santificarlo para que ellos oficien. Recuerden que cuando leamos la profecía, en el día octavo, Shemini, cuando pasen los 7 días que ellos pueden oficiar. Mientras tanto, es Moisés el que está haciendo todo. Moisés viene siendo como el primer sumo sacerdote. Y le corresponde a él el pecho de este carnero. Esa es su paga, su recompensa. Verso 27, santificarás el pecho de la ofrenda de mecimiento y el muslo de la elevación que fue mecido y que fue elevado del carnero de la investidura que fue para Aarón y para sus hijos. Será para Aarón y sus hijos como una porción eterna de los hijos de Israel. Aquí se le está dando a Moisés, pero en el futuro, cuando este tipo de ofrendas se hagan, que son shelamim, porque se va a compartir, una parte se pone en el altar que se quema completamente para Hashem, otra parte le corresponde al sumo sacerdote y otra parte le corresponde a su familia. Lo comen todo, es un shelamim. Pero en el futuro será para Aarón y sus hijos el muslo y el pecho. Dice, será para Aarón y sus hijos como una porción eterna de los hijos de Israel, pues una porción es como una porción permanecerá. De los hijos de Israel, de sus ofrendas de paz, o sea, los shelamim, su porción para Hashem. O sea, que esto es una forma de recompensar al sacerdote. Recuerden que al sacerdote no se le daba propiedad. Estaba en continuo servicio a Hashem. Y Hashem, Él reconoce, es trabajo lo que ustedes están haciendo. Están continuamente ante mi presencia, están representando al pueblo. Para ustedes les toca por lo menos de lo que ellos me dan a mí, yo se los devuelvo y se los doy a ustedes. Para que comas tú y tu familia. ¿Sí? Esa era la forma de recompensar al sacerdocio. Dice, las sagradas vestimentas de Aarón
pertenecerán a sus hijos tras él para elevarles por medio de ellas, para investirles a través de ellas. Durante un periodo de 7 días las vestirá el Cohen, que lo suceda de entre sus hijos, quien entrará a la tienda de reunión para servir en el santuario. Dan a entender los comentaristas que una vez que Aarón y sus hijos fueron ungidos, no tenían que hacerlo siempre que venía un sacerdote, sino que con ponerse la vestimenta, ya ahí entraba en el oficio de sumo sacerdote el hijo del sumo sacerdote. Recuerden que esto es hereditario. Verso 31, el carnero de la investidura tomarás y cocerás su carne en un lugar santo. Comerán Aarón y sus hijos la carne del carnero y el pan que está en el canasto ante la entrada de la tienda de reunión. Los comerán quienes obtuvieron expiación por medio de ellos para investirlos y santificarlos. De nuevo, dice expiación, pero es purificación. El extraño no comerá de ellos, pues sagrados son. Cuando habla de extraño, una persona que no está legalmente autorizada como sacerdote, que no está haciendo la función de sacerdote, no puede comer de esta carne. Si sobrare de la carne de la ofrenda de investidura o del pan hasta la mañana, quemarás el sobrante en el fuego, no será comido, pues sagrado es. Harás con Aarón y sus hijos de esta forma, como todo lo que te he ordenado, durante un periodo de 7 días los investirás. O sea que cuando vengan a hacer esto con los sacerdotes, para el tercer templo es un proceso, una ceremonia de 7 días. Antes de esos 7 días, ellos no pueden ejercer. Verso 36, un novillo como sacrificio expiatorio o de purificación harás para cada día. Para las expiaciones, purificarás el altar trayendo expiación para él y lo ungirás para santificarlo. Durante un periodo de 7 días traerás expiación para el altar y lo santificarás. Será el altar santísimo. Todo lo que toque el altar será santificado. O sea que tanto el altar como los sacerdotes es un proceso de 7 días preparándolos todos los días las ofrendas, todos los días las cosas, hasta llegar al 8º día, que es cuando ellos pueden comenzar a ejercer y a utilizar el altar. Del verso 38 en adelante comienza a hablar sobre la ofrenda tamid o el corbán tamid. Dice, esto es lo que ofrendarás sobre el altar. 2 ovejas dentro de su primer año, todos los días, en forma continua o en forma tamid. Y aquí en esta lámina lo que vemos es el becerrito y los 2 carneros que se ofrendan. El becerro ofrenda purificación y los 2 carneros, uno va a ser el holocausto y el otro es de consagración o investidura. Okay. Y de nuevo, el lado derecho de la oreja para oír y obedecer, el dedo pulgar de la mano derecha para sus acciones y el dedo pulgar de sus pies derecho referente al caminar. Todo esto tiene que estar dirigido en servicio a Hashem solamente. Y el altar de igual manera 7 días para santificarlo y purificarlo. Así que cuando esté en la ceniza de la vaca roja y esté todo preparado, y ustedes saben que ya la ceremonia son 7 días. Si empiezan antes de los 7 días, están mal. Usted vaya, llame y diga, no, son 7 días. La Torah dice que son 7 días. Dice, 38, esto es lo que ofrendará sobre el altar, 2 ovejas dentro de su primer año, todos los días en forma continua, corbán tamid. 1 oveja ofrendarás por la mañana y la segunda oveja la ofrendarás por la tarde. 1 por la mañana y 1 por la tarde. Y 1/10 de efa de harina de flor de trigo mezclado con aceite prensado en la medida de un cuarto de hin y una libación de 1/4 de hin de vino por cada oveja. La segunda oveja ofrendarás a la tarde, como la ofrenda farinácea de la mañana, y su libación ofrendarás por ella, para un aroma agradable. Ofrenda ígnea a Hashem, como ofrenda de elevación continua, tamid para sus generaciones, en la entrada a la tienda de reunión ante Hashem, donde estableceré mi reunión con ustedes para hablarte allí. O sea que esta ofrenda tamid era todos los días. Era con que se empezaba las ofrendas
y era con lo último que se hacía en el templo. Y cada vez que se ofrendaban las tamid, se cantaban los salmos que tenían que ser específicos para ese día. Y tienen que ser menor de un año, más de 7 días de nacida, 8 días por lo menos, y menos de un año. Uno por la mañana y uno por la tarde. Y ustedes saben que el templo guardaba estas ovejas, tenía un lugar específico donde tenía sus ovejas, y ese día escogían 6. Y lógico, la están chequeando, que no estén enfermas, que no estén malitas, que no le pase nada. Y antes de ofrendarlas, se les daba agua en una vasija de oro para hidratarla. Yo no podría hacerlo, Señor. Yo me alegro que no soy un Cohen, porque yo no hubiera podido hacerlo. Y dice, verso 43, estableceré mi reunión allí con los hijos de Israel y se santificará con mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar, y Aarón y a sus hijos santificaré para que oficien ante mí, Aarón y sus hijos. Reposaré mi presencia entre los hijos de Israel y seré para ellos su Dios, y sabrán que yo soy Hashem, su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto para que habite mi presencia entre ellos. Yo soy Hashem, su Dios. Y aquí lo puse de nuevo, porque si vamos a resumir, el propósito de todo esto es que Hashem quiere un lugar para él poder morar en medio de su pueblo, como hizo en el Edén con Adán y Eva. Los tuvo que exiliar. Todo el mundo se tuvo que ir. Él tuvo que cerrar su casita y no dejar a nadie entrar. Puso querubines. Usted asegúrese que nadie entre. Pero su deseo siempre ha sido estar en medio nuestro. Entonces pasaron los años y sale con lo del Mishkan. Este será el holocausto perpetuo, Korban Tamid. Esto es de lo que cuando ustedes leen a Daniel, la ofrenda que quitan es esta, el Korban Tamid. Dice, este será el holocausto perpetuo, Korban Tamid, durante vuestras generaciones, el cual será ofrecido a la entrada de la tienda de reunión en presencia de Hashem, donde me reuniré con vosotros para hablar contigo allí. Y allí, Mishkan, allí, el templo, me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Por lo cual, santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, también a Aarón y a sus hijos santificaré para que me sean sacerdotes. No es cualquier persona, no es cualquier lindito que diga yo que no. A quien él escogió. Y tan es así que en los descendientes de Aarón genéticamente en el ADN, Hashem ha puesto una marca en el cromosoma Y, que es el cromosoma que distingue el varón de la mujer biológicamente, una marca que solamente lo tienen los descendientes de Aarón, que eso es lo que están usando hoy día para saber quiénes son sacerdotes. Y así es como tienen ya sacerdotes reunidos enseñándole para cuando se establezca el tercer templo. Así que es Aarón y sus descendientes. No es fulano, sutano, mengano, no. Aarón y sus descendientes. Porque ni siquiera Yeshua puede ejercer en el templo aquí en la tierra. Como rey va a tener privilegio de sentarse. That's it. Nada más. Verso 45 es importante porque es lo mismo, el mismo cuento, la misma historia, el mismo plan desde Génesis hasta Revelación. Y habitaré en medio de los hijos de Israel y seré su Elohim. Eso es lenguaje de pacto. Y ellos conocerán que yo soy Hashem, su Elohim, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. El propósito de sacarlos de Egipto era para habitar en medio de ellos. El propósito de cuando nos saque de aquí es para habitar en medio nuestro. Ay, bendito, ni un amén. Saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Hashem, su Elohim. Capítulo 30. Harás un altar sobre el cual ascenderá incienso con humo. De madera de acacia lo harás, de un codo de longitud y un codo de ancho. Cuadrado será y 2 codos de altura. De él serán sus astas.
Lo revestirás de oro puro, su techo, sus paredes en derredor y sus astas, y le harás una corona de oro en derredor. 2 anillos de oro le harás bajo su corona en sus 2 esquinas, los harás a ambos costados y serán el receptáculo para las varas con que se lo transportará. Hará las varas de madera de acacia y las revestirás de oro. Lo colocarás delante del velo que está junto al arca de las tablas del testimonio, frente a la cubierta que está sobre las tablas del testimonio, donde estableceré mis reuniones contigo. Quemará como ofrenda a Aarón sobre el incienso de especias. Cada mañana, cuando limpie las lámparas, lo quemará como ofrenda. Y cuando encienda a Aarón las lámparas a la tarde, quemará como ofrenda un incienso permanente ante Hashem, para sus generaciones. No traerá sobre él incienso extraño, ni ofrenda de elevación, ni ofrenda farinácea, ni tampoco podrás verter una libación sobre él. Traerá expiación a Aarón sobre sus astas una vez al año de la sangre de la ofrenda para el día de las expiaciones. Una vez al año traerá expiación sobre él para sus generaciones. Santísimo es para Hashem. Este es el altar de incienso o el altar de oro que se encuentra en el lugar santo, frente al velo que da lugar al lugar santísimo. Y estas piezas eran puestas en una forma equidistante entre el arca, la menora, los panes y la salida. Todo estaba a unas medidas exactas. Incienso sobre el altar 2 veces al día. Incienso simboliza la oración. Vayan un momentito a Salmo 141, verso 2. Salmo 141, verso 2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Vayan a Revelación 5, 8. Revelación capítulo 5, verso 8. El libro de Revelación capítulo 5, verso 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Vayan ahí mismo en Revelación capítulo 8, verso 3 al 4. Capítulo 8, verso 3 al 4. Otro mensajero vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Si se paró ante el altar, ¿qué altar es? Con un incensario de oro, altar de oro, el de incienso. Tienen que saber la diferencia, porque cuando están leyendo no confunde el altar de cobre al frente con el altar de oro. Y todo lo que se usaba con el altar de oro tenía que ser de oro. Por lo tanto, con incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Cuál es el trono? El arca. Te está diciendo que el altar de incienso tiene que ponerse frente al trono, frente al velo, y el trono es el arca. El patrón no cambia. El patrón no cambia. Ay. Y con eso terminamos la porción de esta noche. Gracias por acompañarnos. Pero no olviden, si les interesa estudiar del templo en Panamá, junio 21 al 23, Dios mediante, estaremos el More Rico y yo enseñando la primera conferencia de tesoros del templo en Panamá. Así que si usted tiene la oportunidad de ir y está cerquita, por favor vaya. Va a estar bien bueno. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal para que vean los videos, tanto los pasados como los presentes, como los futuros, eternamente y para siempre. Amén. Así que vamos a ver si hay alguna pregunta o comentario de parte de la audiencia.
O aquí, ¿alguien aquí tiene alguna pregunta o comentario? El micrófono. Micrófono. Pastora, yo estaba leyendo en el Humash de que Pinjas no podía ser Cohen por haber nacido antes de la ordenanza de... O sea, en el comentario dicen, comentario del Humash, de que Pinjas, que es nieto de Aarón, nieto. cuando Aarón le dieron el sacerdocio, ya le había nacido. Porque dan a entender que desde ese momento sus descendientes, los hijos que están con él ahí, sus descendientes de ese momento en adelante, es que son aptos para continuar el sacerdocio. Entonces, pues dicen que Pinjas no tenía derecho al sacerdocio porque ya había nacido. Pero sabemos que más adelante Hashem le otorga el sacerdocio. Y al Hashem otorgarle el sacerdocio más adelante, la descendencia de Pinjas entra también a ser... Sí, de Pinjas en adelante sí continúa. Continúa, ok. Que de la línea de Pinjas viene, creo que, me parece que la línea de Sadoc, de los sacerdotes de Sadoc. ¿Sí? ¿Alguien más aquí o en la audiencia, alguna persona que tenga alguna pregunta? En el chat. Sí, pastora, buenas noches. Buenas noches. Soy Ofelia, Shabbat Shalom a todos. Ofelia, te extrañaba. ¿Cómo tú estás, muchacha? Bien, bien. Lo que pasa es que no había hecho muchas preguntas últimamente, pero aquí he estado en las clases. Gracias. Sí. Tenía una pregunta y una curiosidad. Ahorita que usted nos estaba enseñando que en la época de la dominación romana, los romanos controlaban la ropa del sumo sacerdote. Sí. Pero, ¿cómo podían hacer eso si esas vestiduras no debían de salir del templo y, o sea, los paganos no debían tocar esas vestiduras porque eran de santidad? Entonces, ¿dónde las guardaban? Porque originalmente había un lugar donde estaban las vestiduras del sumo sacerdote. Yo supongo, no lo he buscado, no lo he leído, el que es un duro en esto es el pastor Augusto, si está por ahí que me ayude. Yo supongo que cuando dicen que era solamente los romanos le permitía usar la ropa, era que esas ropas estaban en donde tenían que estar, quizás estaban cerradas bajo llave y solamente le era permitido usarlo cuando eran las festividades, o sea que ellos no tenían acceso a esas ropa cuando el sumo sacerdote quisiera. No creo que la hubieran sacado del templo, no estoy segura. Tendría que indagar más al respecto, pero supongo que era de esa forma, que las tenían bajo llave y solamente se podían usar cuando los romanos le salía de su buen corazón darle la ropa al sumo sacerdote. Ah, ok, Okay, a gracias. ver qué dice Augusto. Solo el efor estaba en custodia. Ok. Augusto dice que solo el efor estaba en custodia de los romanos. O sea que no era todo. El efod, me imagino, supongo, tenía el pectoral, el efod o no. No sé. Aquí el experto es, ok, sí, tenía el pectoral. O sea que solamente el efod era lo que tenían los romanos. Estaba en custodia de los romanos. Entonces, cuando lo quisieran usar, el efod lo tenían que purificar. No porque yo de nuevo supongo que cuando dicen custodia, no creo que haya sido sacado fuera del templo, no sé. Realmente no he leído al respecto. Si Augusto sabe la contestación a esas preguntas, pues yo sinceramente no sé, Ofelia, no te voy a decir algo que no sé, no me lo voy a inventar. Pero eso sería una buena asignación para que buscara, ¿sabes? Sí. Ok, así que no sé la respuesta a todas esas preguntas, pero tendría que indagar más al respecto. Pero sería una buena asignación. Averiguar bien. Ok. Otra pregunta aquí había, déjame ver. Sí, ¿cómo se aplica hoy en día el Corbán Tamid? Bueno,
No hay templo, por lo tanto no se puede hacer un Korban Tamid. El Korban Tamid, una forma que he escuchado explicarse es que, recuerden que ese cordero tenía que ser puesto primero antes que cualquier otra ofrenda y era lo último que también se ofrendaba después de todo el día de estar ofrendando. He escuchado a otras personas decir que en eso representa a Yeshua, o sea que la primera vez que vino Yeshua y la segunda vez que vendrá Yeshua, los dos corderos. También he escuchado decir que es como el cordero es el principio, el cordero es el final, o sea que entre todo eso, entre Yeshua, que es el principio y el final, entramos nosotros y entra todos los demás, o sea que es como cuando uno tiene el libro y usa ¿cómo se llama eso? Los bookends, que es para aguantar los libros. O sea, Yeshua viene siendo como eso, es el principio y el final. Entre Él tenemos que estar nosotros. En ese altar tenemos que estar nosotros, pero Él es el que empieza y Él es el que termina. Él es el principio, Él es el final. Es como he escuchado que lo explican, pero tan pronto el altar esté funcionando y el templo, pues entonces volverá de nuevo el Korban Tamid. Recuerden que el Korban Tamid representa a la nación completa, es una forma de agradecimiento, es un holocausto, una forma como de llamar la atención de Hashem, o sea, estamos aquí, estamos presentes siempre ante ti. Okay, ¿alguna otra pregunta? Sí, el pastor Augusto dice, en Shaharir hacemos memoria al Tamid y que al hacer memoria sea considerado como si fuera una ofrenda. Así, cuando estamos haciendo las oraciones del Sidur, hoy día, las 3 oraciones del día, es como si estuviéramos ofrendando. ¿Okay? Shaharir el comienzo, sería el primer cordero y al final bueno, en sí la minjá, porque el Ma'arif se hace de noche, una vez se pone el sol. Pero recuerden que la ofrenda tamí, la última que se ponía antes de que oscureciera, pero estaba quemándose toda la noche dependiendo del tamaño del cordero y dependiendo de cuánto tardara en consumirse. ¿Okay? Sí, Nubia. Shalom, shalom, amada pastora, y a todos por allá. Shalom. Dime. Una pregunta, Sí. doctora. Los materiales del templo, como los minerales, las telas, los colores, todo, eso tiene también como una enseñanza espiritual. Por ejemplo, el oro que tenemos que ser refinados, algo así. Sí, o sea, todo está relacionado también con el ámbito espiritual. No sé si has visto el video que yo hice con respecto a la ciencia del Mishkan y es donde explico sobre el uso de todos los metales, las telas, los colores, todo lo que significan. Y en parte se puede aplicar en términos de lo espiritual también. O sea, porque tenemos que entender que está lo físico y está lo espiritual. Lo físico te va a dar entendimiento, lo espiritual. Entonces las dos cosas se entrelazan. Por lo tanto, sí, los colores, el rojo tiene que ver con redención, el blanco con pureza, el azul del tejelet tiene que ver con elevación de estatus, tanto físico como espiritual. O sea, sí, todo, la plata la asocian con redención, el cobre con juicio, o sea que todo sí tiene una asociación espiritual también. Excelente, buscar el video. Sí, se llama La Ciencia del Mishkan. Toda raba. A tu orden, Bebakashá. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien en Facebook? Franklin. ¿No hay nadie? Sí, no. Ok. ¿Alguna otra pregunta aquí en la audiencia? Ok, recuerden que el video lo pondremos en YouTube y los PDF lo estoy poniendo en Telegram y en el grupo de Congreso Internacional de Yeshua en el Tamid también el PDF para si alguna persona le interesa. Ok,
Así que si no hay nada más, le doy gracias por su atención, gracias por conectarse con nosotros. Muy agradecida por eso, también agradecida por aquellos de ustedes que nos envían donaciones. Gracias por ayudarnos en ese aspecto. Así que ya la próxima vez, mañana recuerden el Shaharit con el Pastor Vargas a las 8 de la mañana y luego Minjá a la 1. Ya para marzo 16. Ya para marzo 16 aquí en la Florida cambia la hora, así que vamos a estar de nuevo a adelantar una hora. Entonces ya del 16 de marzo en adelante la minjá será a las 4 de la tarde. ¿Okay? Saludos, Cleo. Saludos a mi gente en Costa Rica, en México, Colombia, Venezuela, Panamá, Cuba, Argentina, República Dominicana, Puerto Rico, Italia, todo Sudamérica, todo Centroamérica, toda América del Norte, el planeta completo, para gloria a Hashem. Mi Benjamín, sí, bendiciones Benjamín, son mi gente de Costa Rica. Así que muchas gracias por su tiempo, su atención, espero que hayan aprendido algo y nos veremos entonces ya mañana, Dios mediante. Así que Shabbat Shalom, que disfruten de este Shabbat, muchas bendiciones. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.